Muy buenas tardes para todos ustedes. Qué rico tenerlos aquí de nuevo. Gracias por cumplir la cita. Hoy, 7 de mayo, estamos dando inicio a un hermoso proyecto de la mano del Señor. Hoy, Minutos de Amor abre para todos ustedes la Escuela Bíblica. Escuela Bíblica, Minutos de Amor. Soy Juliana Alejandra Triana Palomino, miembro del equipo de esta gran revista, que día a día se esmera por llevarles a ustedes lo mejor para que puedan sentir la presencia del Señor siempre acompañándolos, siempre en sus corazones. Así que muchísimas gracias por estar hoy acompañándonos en este momento, bien que, como les repito, abrimos un nuevo espacio para compartir la palabra en esta escuela bíblica revista. Bueno, aquí vemos que ya Miguel Ángel también se conectó. Muy buenas tardes. Egidio, un placer. Judy, qué rico, desde Jalisco, México. Gracias, gracias por esa sintonía. Bueno, muy bien. Entonces yo creo que ya es hora de que vayamos entrando en materia. Vamos a pedirle al Señor las luces de su espíritu para que podamos aprovechar este tiempo y este espacio en su presencia, para que todo lo que aprendamos, todo lo que veamos hoy, sea para su honor y su gloria, y que todo lo que compartamos nos alegre el corazón. Si ustedes pueden, por favor, enciendan una velita allí en su casa para que la luz de Cristo, Cristo resucitado, recordemos que estamos en tiempo de Pascua, sea el que nos acompañe, nos dirija, y que este estudio que vamos a hacer de las Santas Escrituras sea una manera también de dejarnos penetrar por la fuerza y la luz del Espíritu. Entonces, los invito a que invoquemos juntos la presencia de Dios uno y trino, de Dios amor en nuestras vidas, y digamos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra. Gracias por inspirar a tantos hombres y mujeres cuya experiencia sirvió para que quedaran plasmados de manera escrita tantos momentos históricos en los cuales tu presencia salvífica fue patente. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar, de entender, de tomar un espacio para nutrir nuestro espíritu y nuestra vida con tu palabra. Regálanos tu espíritu, el mismo espíritu que impulsó a nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, para entregar su vida por la humanidad. Regálanos el mismo espíritu que le concediste a los primeros discípulos del Señor para que fueran capaces de anunciar tu salvación por el mundo entero. Regálanos el mismo espíritu que inspiró a tantos escritores sagrados para que, contemplando la realidad, fueran capaces de captar tu presencia, tu mensaje. Que ese mismo espíritu que inspiró las escrituras nos acompañe ahora, en este momento, que nosotros también deseamos vernos sumergidos en la gracia salvífica de la escritura. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a que escuchemos un fragmento de la siguiente canción. Tu palabra da horizonte a quien camina. Tu palabra es la luz de cada día. Tu palabra es el agua que empapa la semilla y prepara tierra y hierba para dar vida. Tu palabra es lluvia suave que acaricia. Tu palabra es melodía que me invita a
compartirme con quien necesita. Horizonte, agua y luz para su vida. Sembrar, siempre sembrar y creer que llegará la lluvia que fecunda y hace germinar. Sembrar, siempre esperar que la lluvia despierte, que la lluvia despierte, que la lluvia despierte, vida que brotará. Bueno, muy bien, la palabra es para todo esto, la palabra es para que nos inspire, para que nos aliente, para que nos regale el norte para seguir viviendo. Les agradezco que me indiquen si ya está bien el sonido. Zenobia, ¿ya me escuchas? Es importante saber si nos estamos escuchando. Zenobia, ¿ya me escuchas? Vamos a ver. Exactamente, muy bien. Bueno, vamos, parece que sí, nos siguen escuchando. Gloria Martínez, un abrazo, muchísimas gracias por estar ya aquí conectada. Muy bien. Así que vamos a entrar en materia para que esta palabra que nos da vida, gracias María, gracias Omar, gracias 100%. Ok. Entonces, listo María Clofe, gracias por responder. Muy bien. Entonces vamos a iniciar, Ana María, muchas gracias, con nuestra clase. Y como toda clase, pues lo primero que hacemos es presentar el programa, ¿no? Para saber a qué aventura nos vamos a entregar. Así que yo quiero presentarles a ustedes la propuesta formativa que hemos preparado para todos ustedes en esta jornada. Así que ahí ya estamos viendo, ¿verdad? Ahí tenemos entonces en nuestra escuela bíblica Minutos de Amor. Nuestro lema será, ay de mí si no predico el evangelio, ay de nosotros si no nos dejamos abrazar por esta pasión tan hermosa que es la buena nueva de Jesús. La idea, queridos amigos, es que todos los jueves nos reunamos de 4 a 5 de la tarde durante algo más de un mes para que abordemos este primer módulo formativo, contexto del Nuevo Testamento, que va a ser orientado por mí, Juliana Alejandra Tiana Palomino, y también vamos a tener la participación de otros teólogos y otros biblistas que nos van a aportar también su sabiduría. Así que, ¿qué vamos a ver en este curso? Inicialmente vamos a ver un contexto a nivel general del Nuevo Testamento. Vamos a mirar algunos aspectos técnicos, unos aspectos históricos muy importantes, aspectos geográficos, políticos, que influenciaron no solo la escritura de los evangelios y demás textos del Nuevo Testamento, sino la manera en que fueron redactados. Todo eso entra allí en juego. Vamos a ver unas cuestiones en la línea de historia, de geografía, de géneros literarios, todo esto. Y posteriormente vamos a hacer una introducción a los 4 evangelios. Entonces va a haber una jornada en la cual vamos a trabajar solamente Evangelio de Marcos. Le repito, una introducción. La idea es que con el tiempo vayamos haciendo una profundización en cada uno de estos libros del Nuevo Testamento. Pero entonces, en esta parte inicial, en este mes larguito, vamos a trabajar una introducción al Evangelio de Marcos. De igual manera vamos a proceder con Mateo, Lucas y Juan, donde vamos a ver las líneas teológicas principales de cada uno de estos evangelios, las temáticas que abordan y los aspectos de tipo histórico y geográfico que, digamos, son muy propios de estos evangelios para que obtengamos herramientas para una correcta interpretación, ¿vale? ¿Qué más vamos a ver?
vamos a ver algo muy interesante y es el papel de las mujeres en el Nuevo Testamento. Vamos a dividirlo como en dos partes. Entonces, vamos a ver las mujeres del Nuevo Testamento. Vamos a ver el papel de María Magdalena, el papel de María de Betania y de Marta de Betania, porque fueron mujeres que estuvieron muy cercanas a Jesús en la línea de ser muy buenas discípulas y muy buenas amigas. Entonces, a través de ellas podemos comprender muchísimo más el mensaje del Evangelio y el rol de las mujeres en los inicios del cristianismo, que quizás por cuestiones de historia y de venires de diversa índole, no hemos tenido acceso completo a esta información. Entonces, la idea es que comencemos a abordar esto, ¿no? Y también vamos a ver a otras mujeres que quizás no están tan evidentes, pero que fueron supremamente líderes en el cristianismo primitivo. Entonces vamos a dedicar 2 jornadas de estudio a ver el rol de las mujeres en la iglesia primitiva, en el cristianismo primitivo. Y vamos a finalizar este primer módulo con María, la madre de Jesús, y el rol de María en la iglesia. ¿Mm? ¿Qué les parece? ¿Cómo ven ustedes el panorama? ¿Interesante? A ver, cualquier comentario ahí. Eso, deditos arriba, Victoria, muy bien. Erika, muy bien, excelente. Muy bien, entonces, seguimos con nuestra presentación. Entonces, ¿animadísimos? Bueno, yo espero que estén animados, ¿sí? Porque también vamos a aprender vocabulario en griego y en hebreo. Resulta que es muy importante que nosotros nos familiaricemos con los vocablos de la lengua en las cuales fueron escritos los textos del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Esto no es con la cuestión de decir, ay, mira cómo hablo otros idiomas. No, no es ninguna presunción de ninguna manera, pero nos dará herramientas para comprender el sentido que tienen los textos. Muchas veces en las traducciones se pierde quizás el sentido de la lengua madre en el que fue escrito el texto, eh, quizás se nos quedan como un poquito perdidos algunos impactos que quiere imprimir el texto, que muchas veces por la traducción, ¿no? Se pierden. Entonces vamos a aprender una serie de palabras en griego, una serie de palabras en hebreo, para que ustedes también vayan adquiriendo herramientas para abordar tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. Y muchos de ustedes me imagino que serán animadores de parroquia, entonces esto les dará muchas herramientas para que en su apostolado pues tengan mejores aliados, ¿no? Para realizar su labor de evangelización y también para que puedan en su casa o con su grupo de amigos generar un pequeño núcleo de evangelización, que eso también es importante. Para la oración personal también estas palabritas nos ayudan mucho, porque al entender su significado, eh, al entenderlas nuevamente en nuestra lengua, el español, vamos a aprovechar muchísimo más este recurso. Por ejemplo, saber que misericordia en hebreo se dice rahem, y rahem viene de regem, y regem es matriz. Entonces, cuando decimos que Dios nos ama con misericordia, estamos diciendo que Dios nos ama con entrañas de madre, como si Dios tuviera útero. Entonces, así como una madre se desgasta y se desvive por sus hijos, así Dios nos ama con esas entrañas. Por eso Dios dice por allá con el profeta Oseas, ¿no? Ay, Efraín, es que quisiera olvidarte, pero es que te llevo en las entrañas, y también lo dirá con otros profetas, ¿no? Te llevo en mis entrañas. Entonces, el amor de madre de Dios es tan grande que nos hace sentir en esa línea su misericordia, y en esa misma medida tenemos que ser misericordiosos con los demás. Entonces, fíjense cómo saber estos aspectos lingüísticos nos ayudan a comprender muchísimo más el mensaje de la palabra. Entonces, ¿animados? Yo espero que sí, que estén muy animados. La idea es que nos disfrutemos este espacio. Ya saben, la invitada principal, la Sagrada Escritura, ¿cierto? Para poder, pues, aprovechar toda la riqueza que el Señor nos quiere regalar a través de su palabra. Entonces, bueno, si ya estamos listos, ¿no? Ya estamos listos, entonces comencemos. Vamos a comenzar en materia. Ya tienes listo tu cuadernito. Bueno, Omar, los veo animados. Betty también. Eso, Omar, así es. Nuestra madre es, María es la primera misionera en el plan de Dios. Y hay una canción muy bonita que ustedes pueden buscarla, se llama Primera Cristiana. Es una canción hermosa
en la que nos presentan a María como esa mujer primera discípula, primera cristiana, y a ella debemos recurrir siempre para saber, oye, cómo seguir a Jesús de manera más fiel. Entonces, ya estamos listos, cuaderno, Biblia, corazón encendido, entonces vamos a comenzar. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta en este curso, queridos amigos, es que la protagonista es la Dabar. ¿Quién es esa señora? ¿No? La Dabar es la palabra. Resulta que en hebreo, palabra se dice Dabar. Y aunque los textos del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, quienes los redactaron tienen, digamos, de bagaje o de trasfondo su espiritualidad bíblica de la cultura hebrea, de la cultura judía. Recordemos que Jesús era judío y en medio de la cultura judía es que surge todo este movimiento que plantea Jesús, bautizado, digámoslo así, en el marco del reino de Dios, de buscar el reinado de Dios, ¿no? Entonces, mucho o todo, gran parte de la sabiduría escriturística judía, pues hace eco en todo el Nuevo Testamento. Por eso, la palabra Ladabar va a ser la protagonista en nuestro estudio. Entonces, ustedes ya saben cómo se dice palabra en hebreo, dabar, ¿cierto? Pero concretamente, ¿qué significa dabar? Ya aquí lo estamos viendo. Dabar significa en primera instancia palabra, pero no es simplemente cosas, no es simplemente palabras sueltas. Cuando la Biblia nos habla de dabar, de hadabar, la palabra, nos está hablando de acontecimientos, nos está hablando de acciones. Así que toda palabra es una fuerza en sí misma, es algo que está impulsando la transformación, es algo que genera movimiento. Por eso, estudiar la palabra de Dios, la davar de Dios, o en hebreo, la devar Yahvé, la palabra de Dios, implica estudiar el movimiento que hace Dios en mi vida y en la vida del mundo. Es estudiar cómo Dios va ayudando a dirigir mi crecimiento y el de mi comunidad. Por eso la palabra de Dios es mucho más que las letras, es mucho más que eso. La palabra es la fuerza, es el motor. Por eso Jesús dice, si ustedes escuchan mis palabras pero no las obedecen, se parecerán a un hombre necio que edificó su casa sobre arena, porque la palabra es algo consistente, la palabra es algo que te da motivación, que te da dirección. La palabra no es algo hueco, no es algo etéreo, es algo concreto. ¿Mm? Así que, teniendo en cuenta eso, que la protagonista es la señorita Dabar, es la señora Palabra, vamos a ver lo siguiente, que ser humano y palabra son una construcción mutua. La palabra de Dios, ¿cierto? Me construye y yo cuando vivo la palabra, digámoslo así, que ayudo a extender el significado y la fuerza de ella. ¿Por qué? Porque la vida se dice, ¿cierto? Y lo dicho se hace vida. ¿Qué quiero expresar con esto? Nuestros acontecimientos, cumpleaños, matrimonios, muerte, batallas, enfermedades, salvación, robo, nacimientos, todo esto que comporta nuestra vida, ¿sí? Eso marca nuestra memoria colectiva y marca nuestra memoria espiritual. Y esa vida nos permite captar la presencia de Dios tanto en los momentos tristes como en los momentos felices. Y cuando esa experiencia llega a ser muy fuerte, esa experiencia de vida comienza a comunicarse primero y luego a decirse. Este es el proceso que ocurrió con la surgencia de los textos de la Sagrada Escritura. Primero ocurrieron los hechos, primero ocurrió algo que impactó la mente y el corazón de una persona, de una comunidad, que los llevó a reflexionar en torno a que aquí está pasando algo más, ¿cierto? Aquí hay algo fuera y superior de nosotros que está aconteciendo y comienzan ellos a llamarle a este alguien Dios. En nuestra tradición judío-cristiana, el pueblo de Israel comienza a llamarlo Yahvé, o sea, el que existe, el que es, el que siempre está y siempre se está revelando. Entonces, las experiencias que estas comunidades iban teniendo con este Dios de misericordia, de bondad, lo fueron comunicando primero, comunicando esas experiencias salvíficas, eso que veían, y luego lo fueron
escribiendo, lo fueron poniendo por escrito. De igual modo pasó con el Nuevo Testamento. Hubo una serie de acontecimientos que marcaron tanto la vida que comenzaron a contarlos y luego a escribirlos. Y por eso que se escribe nos llega a nosotros después de muchos años y esa palabra que quedó escrita ahí comienza a hacerse vida en nosotros. Vemos el círculo, vemos cómo se completa. Por eso es importante que veamos nuestra vida como una nueva hoja en la cual Dios sigue escribiendo su palabra y veamos a la Sagrada Escritura como la referencia que tenemos nosotros para seguir creciendo en orden a Dios y seguir escribiendo la misericordia que Él nos regala. ¿Cómo vamos hasta ahí? Interesante, ¿verdad? Es importante tener claro todo este círculo. Muy bien. ¿Estamos viendo todos la pantallita? Me avisan cualquier cosa, porfa. Entonces espero que estemos viendo todos bien la pantallita. Bien. Entonces, dice una frase, ¿no? No hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras. Nosotros, con el vocabulario que usamos, estamos dando razón de quiénes somos. Lo mismo pasa con la Biblia. De acuerdo a las palabras que ella maneja, nos va a mostrar como un espejo en términos de qué se está estableciendo la relación entre Dios y el hombre, y en términos de qué nosotros debemos continuar esa relación. Por eso leo aquí la diapositiva, dice, estudiar la Biblia nos permite conocer las palabras que la escritura toma prestadas de la realidad y las renueva para describir la experiencia del encuentro entre Dios y el ser humano en la historia, porque Dios no actúa en el aire, Dios actúa en la historia concreta, en personas de carne y hueso, en ti y en mí. Ahí Dios sigue escribiendo historia y para la palabra de Dios se sigue escribiendo. Entonces, por eso, cuando estudiamos la Sagrada Escritura, nos damos cuenta cuáles son esas palabras, esos testimonios que han dado prueba, argumento de que Dios es real, de que Dios está moviendo la historia, de que Dios con su misericordia le permite a la historia ser libre, desarrollarse y nos pide a nosotros que le dejemos ser sus instrumentos para que Él actúe. ¿Bien? En este sentido, estudiar la escritura es estudiar una alianza perpetua, ¿sí? Es estudiar una alianza eterna, en el que, ¿qué vamos a hacer? Cuando estudiamos nosotros la escritura, ¿a qué le apuntamos? A reconocer a Dios que habita dentro. Estudiamos la palabra no para saber cosas, no para, digamos que despertar o saciar más bien la sed de nuestra curiosidad, sino que estudiamos la escritura desde el marco de la fe para reconocer a Dios que habita por dentro y reconocer que esa palabra nos va a mostrar a nosotros el modo de ser, imagen y semejanza de Dios. Recordemos que en el libro del Génesis se nos dice que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Así que la escritura le va a dar las pautas al ser humano para que aprenda a que su imagen se mantenga en esa línea, en ser imagen y semejanza de Dios, en que su esencia se mantenga en esa línea. Por eso, la escritura nos ayuda a mantener esa alianza con Dios. Bien, y como vemos en este circulito, cada uno de nosotros somos diferentes, cada uno con nuestra forma de pensar, con nuestro lugar de procedencia, con nuestra cultura, con las situaciones familiares que hemos vivido, con nuestras heridas y también con nuestros valores. Somos como un colorcito dentro de esta gama de alianza. Y en medio de esos colores, de esos matices, Dios se expresa y Dios ama la totalidad de esta variedad, Dios la ama, porque en cada trocito, en cada diferencia de color, está Dios completo. Y cada colorcito nos da la referencia de un aspecto de Dios. Tu vida y mi vida es un reflejo de un aspecto de la vida de Dios. Y la vida de Dios entera está en cada uno de nosotros. Qué bello, ¿cierto? Qué bello. Porque la idea es que comprendamos cada vez más cómo Dios está en nosotros y nosotros estamos inmersos en Dios. María, nos preguntas que si vamos a obtener la presentación. Ya vamos a mirar la manera de gestionar esto, pero a mí sí me gustaría, pero ya vamos a gestionar esa parte para que ustedes obviamente tengan acceso a la presentación y la usen en sus ministerios pastorales, ¿no? Muy bien, entonces por eso
Por eso el Antiguo Testamento forma una unidad. Antiguo y Nuevo Testamento forman una unidad. Nosotros no podemos decir, yo solo creo lo que dice el Antiguo Testamento, o a mí me parece más bonito el Nuevo, entonces solo me quedo con este. No, porque Antiguo y Nuevo forman una unidad para hacer patente esa alianza eterna que yo les comenté. Por eso no podemos acoger nosotros el Nuevo Testamento sin dar una mirada afectiva, fíjense en la palabra, una mirada afectiva al Antiguo, porque entre nosotros más estudiemos el Antiguo Testamento, vamos a comprender mejor el Nuevo. Y en la medida que comprendamos y estudiemos mejor el Nuevo, vamos a entender por qué se cumple todo y se planifica todo lo que está escrito en el Antiguo. Entonces, por eso es una unidad, no los podemos separar. ¿Listo? Bien. Esta historia, ya les decía, ¿no? Que es la historia de una alianza que se formuló en distintos momentos. La escritura comienza a escribirse por allá en el siglo X antes de Cristo, más o menos. Y se escribe y se escribe y se escribe diferentes libros, diferentes fragmentos, hasta que se van recopilando unos y otros en griego, una traducción del Antiguo Testamento, en hebreo, y se hace una traducción del Antiguo Testamento en hebreo al griego por allá en el siglo II antes de Cristo, y se siguen escribiendo textos, unos en lengua griega, otros en lengua hebrea, y luego viene en la época del siglo I después de Cristo, y se siguen escribiendo textos de la Sagrada Escritura hasta más o menos principios del siglo II de nuestra era. Entonces imagínense toda la época que abarca, todo el rango de tiempo que abarca la escritura de la Sagrada Palabra, de la Biblia. Entonces lo que nosotros tenemos en nuestras manos, queridos hermanos, no es solamente un cúmulo de historia o de saberes, no, es la experiencia sagrada de hombres y mujeres desde el siglo X antes de Cristo y más atrás, porque hay muchos hechos que ocurren más atrás de ese momento, hasta la experiencia de los primeros cristianos de principios, finales del primer siglo e inicios del siglo segundo de la era cristiana. Entonces, es una riqueza que podamos tener acceso a esa experiencia de vida. Por eso esta misma alianza se formula en distintos momentos a través de distintas personas, pero con un único fin, que ¿cuál es? Ustedes ahí lo están leyendo. La felicidad del ser humano en su realización desde el corazón de Dios. Ese es el fin que tiene esta alianza, que tú y yo seamos felices. ¿Y felices cómo? Desarrollándonos a plenitud en nuestras capacidades intelectuales, afectivas, emocionales, laborales, deportivas, en fin, a todo nivel, porque a Dios le interesa que tú seas tú y tú seas en plenitud. Y por eso nos propone a Jesús como el Hijo amado, como el camino de humanidad y de humanización perfecta para vivir en la divinidad que Dios nos regala. Bellísimo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, estas citas bíblicas que les pongo yo acá es para mostrarles a ustedes que desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema de la alianza es algo patente. Por eso no podemos soltar al Nuevo Testamento del Antiguo y viceversa. Nosotros que somos del pueblo cristiano, ¿cierto? Entonces, no podemos decir, como somos cristianos, entonces vamos a dejar el Antiguo Testamento atrás, porque eso no nos compete. No, señores, entre más cristianos, más amantes de la palabra en su totalidad. Y nuestro apellido de ser católicos implica esa universalidad. Entonces, con más razón tenemos que acoger la universalidad de la palabra que trasciende las culturas, todas las épocas, y es un regalo para el hombre de todos los tiempos. Si ustedes miran en Génesis 17:1-7, se nos va a hablar de la experiencia de Abraham, ¿cierto? Cuando Dios le hace una promesa. Voy a leerlo para que recordemos un poco, ¿no? Entonces, Génesis 17:1-7 nos dice que cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Shaddai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Cayó Abraham rostro en tierra y Dios le habló así. Por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de muchedumbre de pueblos.
te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. Estableceré mi alianza entre nosotros dos y también con tu descendencia, de generación en generación, una alianza eterna de ser yo tu Dios y el de tu posteridad. Agárrame eso, ese último verso, de ahí de Génesis, el verso 7 del capítulo 17. Una alianza eterna de ser yo tu Dios y el de tu posteridad. Les dejo de tareita que busquen en sus casas Éxodo 19, 3, 6, Jeremías 32, 39, 41, para que vean cómo esta alianza, esos son apenas 2 ejemplos, pero hay muchísimos más dentro del Antiguo Testamento, cómo esta alianza es algo permanente. Dios haciendo alianza con el hombre es algo permanente en toda la escritura. Y va a llegar esta misma expresión hasta Apocalipsis. Pero entonces, hagamos una parada técnica, como diríamos, en Mateo. Vamos a Mateo 26. En Mateo 26, 26, 28 se nos va a narrar la institución de la Eucaristía. Y oído a las palabras clave. Dice, Mateo 26, versos 26, 28. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias, se la pasó diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. 3, 2, La 1. alianza. Acuérdense, la alianza. Vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 21, versos 3 al 4 y el 7. Dice, y oí una voz potente que decía desde el trono, esta es la morada de Dios que compartirá con los hombres. Pondrá su morada entre ellos. Ellos serán su pueblo y él, Dios con ellos, será su Dios. Eso es donde lo escuchamos. En Génesis, ¿cierto? ¿Cuál fue la promesa que le hizo Dios a Abraham? Ser yo tu Dios y el de tu posteridad y que tú seas mi pueblo. Y fíjense lo que está diciendo Apocalipsis. Ellos serán su pueblo y él, Dios con ellos, será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos y no habrá ya muerte ni llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo habrá pasado. Y dice el verso 7, esta será la herencia del vencedor. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces fíjense que la alianza eterna entre la humanidad y Dios y la humanidad ha sido algo permanente en toda la escritura. ¿Cuántos años de distancia se llevan Génesis y Apocalipsis? Quienes lo escribieron fueron personas distintas, en distintas geografías, en momentos distintos, con necesidades distintas, pero bajo el influjo de un mismo espíritu, el espíritu de la alianza. Y por eso la comunidad que escribe Apocalipsis es capaz de ver que en Jesús y en medio de la tribulación se puede percibir la victoria divina porque se cumple la promesa dicha desde antaño, que Dios va a ser nuestro Dios y nosotros seremos el pueblo de Dios. Y más aún, Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Fíjense qué belleza. Por eso nosotros no podemos prescindir de un testamento y quedarnos solo con el otro. Tenemos que vivir los dos y estudiarlos los dos como una unidad. Ahora, tomémonos un cafecito chiquito. Pero tomémonos un café para pensar, más bien, tomémonos un café de pensamiento, de reflexión y contestemos. ¿Cómo es tu relación, cómo es mi relación con la Sagrada Escritura? ¿La leemos frecuentemente o más bien poco? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? A ver, si alguien nos quiere comentar, ahí en los comentarios, ¿no? De nuestro Facebook, si nos quisieran decir cómo es su relación en este momento con la palabra de Dios. ¿Cómo la están experimentando? ¿Cómo se están sintiendo con ella? La idea es que nosotros aprendamos a tener una relación afectiva con la palabra, que aprendamos a tener una relación muy estrecha con ella, para que podamos cumplir
esta alianza que el Señor nos ha propuesto de ser Él nuestro Dios y nosotros su pueblo. Y a través de Jesús, pues sellamos la plenitud de esta alianza. Muy bien. ¿Cuál es la experiencia que atraviesa el Nuevo Testamento? Estamos hasta ahorita en introducción, ¿no? En introducción vamos a como haciendo un paneo, un sobrevuelo, ¿no? Para ver dónde vamos a comenzar a aterrizar. Entonces, la experiencia que atraviesa el Nuevo Testamento, ¿cuál es? Es esta certeza. Jesús está vivo. Él es el Mesías e Hijo de Dios. Esta experiencia, queridos hermanos, es lo que atraviesa y da pie para que el Nuevo Testamento surja como elemento escrito. La experiencia de la resurrección es lo que detona, lo que provoca que se comience a hablar así en gran manera de lo que dijo e hizo Jesús y que posteriormente se pusiera por escrito. Así que en todos los libros del Nuevo Testamento, nosotros de una u otra manera vamos a ver esta constatación, que Jesús está vivo, que Él es el Mesías y que es el Hijo de Dios. ¿Bien? Lo que les decía, la resurrección de Cristo entonces detona toda una serie de cosas. Lo primero que detona es que se comience a hablar de Jesús. La resurrección de Jesús es un acontecimiento tan impactante y tan grande que los testigos oculares, es decir, aquellos que vieron a Jesús, que escucharon a Jesús, no dejaban de hablar de él, de lo que él enseñó, de lo que él dijo, de lo que él prometió. Entonces comenzaron a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar de Jesús. Y ese hablar de Jesús llevó a que comenzaran a enseñar sobre Jesús. Cuando yo hablo mucho de algo es porque eso me apasiona. Y eso le pasó a Pedro, Santiago, Juan, María de Betania, a María Magdalena, a Susana, a Santiago, a todos los que hicieron parte del grupo de discípulos de Jesús. Eso les pasó. La resurrección les caló tan fuerte en su corazón que comenzaron a hablar, a hablar, a hablar. Y el hablar les hizo aprender a enseñar sobre Jesús. De manera que las parábolas que Jesús enseñó, los discursos que él dio delante de los fariseos, las enseñanzas que dio en el templo, todo eso comenzó a ser parte de la memoria colectiva de los seguidores de Jesús y ellos comenzaron a transmitirlo en diferentes lugares. Todo comenzó en Jerusalén, se irradió por Judea, Samaria, hasta que la Galilea y se rompieron las fronteras de la Palestina y se comenzaban a llegar a zonas como Siria, toda la parte del Medio Oriente, ¿no? Y así comenzaban a enseñar en muchos lugares, comenzó a dispersarse la enseñanza sobre Jesús. Esto motivó a que no solamente se hablara y se enseñara sobre Jesús, sino que se comenzara a escribir. Entonces tenemos el primero que escribe del Nuevo Testamento es Pablo, ¿no? Lo primero que se escribe en el Nuevo Testamento es la primera carta a los tesalonicenses, hacia la mitad del siglo primero. Entonces Pablo es el primero que comienza a escribir y después de Pablo tenemos el Evangelio de Marcos, luego Mateo, luego Lucas, por último Juan, y en simultánea con la escritura de los evangelios vamos teniendo algunas cartas paulinas, algunas a finales de siglo las cartas pastorales, Deuteronomio, bueno, en fin, más adelante vamos a ver todo esto. Pero lo que les quiero decir es que el impacto que causa Jesús en las personas es tan grande, sus seguidores, que se comienza a multiplicar. Entonces se comienza a multiplicar y se comienza ya a escribir. Se comienzan a escribir pequeñas historias, pequeñas cositas, y luego se van reuniendo esos fragmentos hasta formar los libros completos, digamos, todo el texto de Marcos, todo el texto de Mateo, todo el texto de Lucas, y así. Este proceso de hablar, enseñar y escribir sobre Jesús nos lleva a ¿qué? A celebrar con Jesús. Entonces, todos estos textos y estas enseñanzas que van surgiendo sirven para sentar las bases de una nueva liturgia, de una manera nueva de celebrar en nombre de Jesús. ¿Mm? ¿Vamos bien hasta ahí? Importante todas estas precisiones, ¿no? Que vamos haciendo para poder seguir aprovechando, ¿no? Muy bien, aquí nos dice Ángela María, quisiera comprender más la palabra de Dios, he vivido experiencias que me enamoran más de mi Señor. Qué bonito, Ángela, vas a seguir viviendo eso, tenlo por seguro. María Silveira, quiero unirme a Minutos de Amor. Bienvenida, bienvenida María.
Alberto, hay que hacerlo desde la Biblia. No sé, Alberto, ¿cuál era tu primera pregunta? Y había otro comentario por acá, en que nos decían que el acercamiento a la palabra estaba siendo progresivo y muy bello. Así que hay que continuar ese acercamiento. Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. Quiero que miremos este texto del Evangelio de Juan en el capítulo 20, verso 30, en el que nos dice la razón de por qué este Evangelio fue escrito y podemos extrapolar esta razón a todo el Nuevo Testamento. Nos dice el escritor, el evangelista, que Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. O sea, el evangelista nos está diciendo que hubo muchas más cosas que Jesús hizo y dijo, pero que no se escribieron en los textos. Dice, estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Esto podemos extrapolarlo a todo el resto del Nuevo Testamento como argumento de por qué se ha escrito todo esto, para que creamos que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y creyendo en Él, tenemos vida en su nombre, tenemos vida eterna, la misma vida que compartimos, que podemos compartir más bien con Dios. Bien. Entonces vamos a ver algo bien importante, que la resurrección dio sentido a una experiencia previa con Jesús. Nosotros sabemos que Jesús inició todo su movimiento de predicación con compañeros, ¿cierto? Él comenzó a llamar una serie de personas para que se unieran a él. Y muchos otros al escucharlo decían, oye, yo quiero seguirte. Y lo seguían. Entonces cuando Jesús resucita, la resurrección le da un nuevo sentido a toda esa experiencia previa. Recordemos lo que dice Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, la experiencia que vivieron aquellos que conocieron de manera presencial a Jesús, por decirlo así, se hubiera quedado en un recuerdo bonito. Hubo una vez un hombre que nos entusiasmó, que habló muy bonito de parte de Dios, pero lo mataron y ahí quedó todo. Y la experiencia hubiera quedado en unos poquitos creyentes allí de Jerusalén, de Judea, de la Galilea, y ahí hubiera quedado todo. Pero al suceder la resurrección, se genera un impacto en aquellos que conocieron y escucharon a Jesús, y entonces hace que todos los dichos, es decir, las enseñanzas particulares, las discusiones que él tenía con los escribas y los fariseos, las parábolas y los diálogos que hubo, comenzaran a ser recordados y comenzaran a cobrar nueva importancia. Y a la luz de la resurrección se comenzó a entender todo eso que dijo Jesús, todo aquello que hizo Jesús, las sanaciones, los milagros, las expresiones de dominio sobre el mal, las conversiones, todo esto que pasó comenzó a tener una relectura desde el lente de la resurrección. Entonces, algunos quizás recordaban, ay, yo recuerdo cuando Jesús estuvo con las amigas que él tenía en Betania, ¿cómo se llamaban? Entonces alguien decía, ah, sí, Marta y María, ellas viven todavía allá en Betania. Ay, sí, Jesús le devolvió la vida a Lázaro. Entonces las comunidades comienzan a recordar ese acontecimiento, a leerlo en línea de resurrección. Claro, Jesús desde ahí ya estaba anunciando que él iba a hacer la vida, que él iba a entregar la vida para liberarnos de la muerte definitiva. Entonces vamos comprendiendo cómo los hechos concretos de las personas que vivieron y escucharon a Jesús después de la resurrección comienzan a adquirir un nuevo significado y una nueva lectura. Y de allí es que vamos a obtener una serie de matices en los evangelios y en el resto de textos que se van a escribir en el Nuevo Testamento. Por eso, esta la resurrección, perdón, dio sentido a la experiencia de vida de personas concretas, de María, la madre de Jesús, de Pedro, de Santiago, de Juan, de Tomás, de Zaqueo, de la mujer samaritana, de María de Magdala, incluso de Herodes, de Pilato, de Nicodemo, de los escribas, de los fariseos, en fin, de muchas personas. La resurrección de Jesús partió la vida de todos en dos, en un antes y en un después.
Nosotros estamos en este momento como iglesia experimentando el tiempo pascual y debemos preguntarnos cómo estamos viviendo y experimentando la resurrección. Si estamos sintiendo que esto está marcando un antes y un después en nuestra vida, porque de acuerdo a la comprensión y la experiencia que tengamos de la resurrección, es que podemos volvernos anunciadores creíbles, testigos veraces de Jesucristo en medio del mundo. Así que aprovechemos ese tiempo pascual para ver la resurrección como esa propuesta de un nuevo camino con Jesús, porque la resurrección nos hace ver que las promesas de Dios sí se cumplen y que Jesús tenía razón, que otra vida es posible, que otro mundo es posible. La resurrección de Jesús nos hace mirar hacia adelante. ¿Por qué? Porque la muerte no es el fin. Porque Jesús resucita, nos damos cuenta que la muerte y cualquier tipo de muerte no es el final. Es simplemente un estado más, un paso más de la vida en plenitud. La muerte no tiene poder sobre el amor ni sobre la vida. Entonces, por eso la resurrección nos hace mirar hacia adelante, nos da esperanza. Y esperanza no es creer ciegamente en que algo bueno va a ocurrir. No, la esperanza es ponernos activos y prepararnos para recibir aquello que todavía no llega, pero que sabemos que existe y que va a llegar. ¿Sí? No vale la pena tener esperanza en algo que no existe. Por eso, vivir la resurrección nos da la esperanza de que Cristo existe, de que la salvación existe, y por eso nos da esperanza, fuerza para continuar adelante. La resurrección también plantea nuevas experiencias comunitarias. Recordemos rápidamente la historia que hemos venido siguiendo estos días en la liturgia con la lectura continuada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vemos cómo todo comenzó con un pequeño grupo, ¿cierto? 12, 72, ¿no? Y después con la resurrección la comunidad se amplía, comienzan nuevas dinámicas de generosidad, nuevas dinámicas a nivel de ayuda, de asistencia a las viudas, de compartir de bienes, todo esto. Entonces la resurrección nos ofrece una nueva manera de vernos en comunidad. Ya dejamos atrás las políticas opresivas y de dominio y comenzamos a leer todo en la línea de la solidaridad y del compartir. La resurrección de Jesús también readapta las enseñanzas del Señor a los nuevos contextos, porque la experiencia de Jesús que vivieron en los testigos oculares en Judea, cuando ellos la transmiten en Antioquía de Pisidia, por ejemplo, o que la transmiten en otras zonas de donde la influencia del Imperio Romano es fuerte y la cultura grecorromana es fuerte, ellos tienen que adaptar esta buena nueva de Jesús a estos nuevos pueblos que están comenzando a escuchar. Entonces la resurrección nos abre ese entendimiento para que podamos adaptar, para que podamos inculturar el Evangelio. Hoy en día podemos sentir esa fuerza y ese impulso de la resurrección cuando nos esforzamos por adaptar el mensaje salvífico de Jesús a estas circunstancias, por ejemplo, de la pandemia. Cómo ser evangelizadores cuando estamos encerrados en casa, cuando estamos en confinamiento. Entonces la resurrección nos está dando ideas de cómo hacer de nuestra casa una comunidad evangelizadora, una iglesia doméstica, a través de todo este mundo de las redes sociales. Todo esto es fruto de la resurrección. La resurrección despierta nuestra creatividad y ofrece pautas de organización, porque entonces ya no es todos yendo para el mismo lado y haciendo lo mismo. Comenzamos a darnos funciones, comenzamos a prepararnos en ciertas áreas. Entonces la resurrección le ofrece a la iglesia esa oportunidad de reorganizarse de una nueva manera para que el mensaje llegue con autenticidad. Entonces, ya para irnos rápidamente, esto lo retomaremos en la próxima clase, pero miremos rápidamente cómo podríamos comenzar a definir qué es la resurrección. Miren cómo la define la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, verso 6. Dice, pero Dios, rico en misericordia, movido por el gran amor que nos tenía, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados. Y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Entonces, la resurrección desde este punto de vista de la carta a los Efesios es retornar a la vida, pero no a una vida cualquiera, no a una vida como estamos acostumbrados a vivirla, a una vida en compañía de Dios.
Para el autor de la carta a los Efesios, con la resurrección podemos experimentar que ya estamos gozando de esa presencia eterna con Dios. Estamos sentados ya en los cielos con Jesús al lado del Padre. Así que la tarea es hacer que la resurrección día a día se manifieste en mi vida como si ya estuviera yo gozando de esa plenitud. La resurrección en ese sentido no es algo para esperar en un más allá, sino que en el aquí y en el ahora yo puedo comenzar a experimentar esa comunión profunda en la manera en que dejo que Dios, en Jesucristo, viva y me transforme. ¿Mm? Hay dos palabritas en griego que se usan para hablar de la resurrección. La primera es egeiro, y egeiro se usa significa, traduce, levantarse de un estado de letargo, despertar. Cuando estás así como somnoliento, y egeiro, te levantas y estás listo y estás completamente consciente. Y anistemi, el verbo anistemi, implica o significa ponerse de pie, tener un nuevo ánimo, estar listo para salir, para emprender. Entonces, la resurrección, en griego, se dice bajo estas dos palabritas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la muerte y resurrección de Jesús es algo que nos levanta de un estado de letargo, de un adormecimiento, para ponernos de pie y estar listos para emprender cosas nuevas, para estar en la novedad del Espíritu. Entonces, ya entendemos y evidentemente lo sabemos, ¿no? Que la resurrección no es la resucitación de un cadáver. La resurrección es permitirle a Dios que con su vida nos vivifique en toda nuestra humanidad y que cuando nuestra condición biológica y física acabe, podamos gozar de la plenitud de esa comunión. ¿Mm? La resurrección entonces es una promesa cumplida del Padre, porque el justo no queda frustrado en el sufrimiento. Para muchos, Jesús fracasó en su tarea. Eso decían muchos de su época. No, Jesús lo crucificaron. Pero la resurrección que nos dice, no, porque Jesús no quedó muerto. Jesús vivió. Y este hombre que fue justo y sufrió, vio la recompensa, vio la vida. La resurrección es el respaldo que Dios le otorga a su Hijo, a Jesús, y en Jesús a toda la humanidad, a todo sufrimiento injusto. Dios se compromete a que las cosas no queden así. Dios se compromete a defender al pobre, al vulnerable, al que ha sufrido injustamente. ¿Y cómo? Transformando el corazón. Esa es la manera en la cual Dios hace que el bien le gane al mal, no destruyendo al otro, sino transformándolo con el amor. La resurrección es la promesa cumplida de Jesús a sus discípulos, porque Jesús dijo, yo al tercer día resucitaré. ¿Mm? Y es una restitución para las víctimas de todos los tiempos y de toda la historia. Mujeres, niños, enfermos extranjeros que en la época de Jesús eran tenidos por menos, con la resurrección se vieron reivindicados. Y las víctimas de hoy también, las personas que están sufriendo maltrato, que están sufriendo opresión, marginación, en la resurrección de Jesús están obteniendo su redignificación. Y por eso es tarea nuestra de todos los cristianos hacer que la fuerza de la resurrección nos ayude a resignificar la vida de estas personas, a otorgarles una dignidad plena. ¿Mm? Y la resurrección también es la confirmación del perdón de los pecados y la propuesta de amistad a todos los pueblos, porque Dios ofrece su amistad y su amor a todos, sin distinción. Bien, por eso, queridos hermanos, la resurrección es la plenitud de la vida en Dios, con Dios y para Dios. Eso es resucitar y eso es hacer camino de resurrección. Por eso cada año que pasa y celebramos el misterio pascual, debemos crecer en esa experiencia de la plenitud de la vida en Dios, con Dios y para Dios. Por eso es importante que entendamos que el pecado de verdad fue derrotado. De verdad, el Padre nos perdonó. Esa es la verdad, porque Jesús resucitó. El Padre nos perdonó. Es verdad que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros porque Jesús resucitó. Y es verdad que nuestra mente, carácter, voluntad y afectos pueden ser transformados porque Jesús resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, nada de esto sería posible. Pero porque Él resucitó, el pecado ya no tiene poder, el Padre nos ha perdonado, el Espíritu habita en nosotros y todo nuestro ser, en todas sus dimensiones, física, espiritual,
intelectual es transformada por Dios. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a parar hasta aquí, porque esto ya hace parte, pues, de lo siguiente con lo que vamos a iniciar nuestro próximo encuentro, ¿no? Vamos a comenzar a delinear esta aproximación histórica de lo que comprende el Nuevo Testamento, pero antes yo quisiera sugerirles que contestaran estas preguntitas después de la sesión de hoy, que ustedes respondieran con qué aprendizajes me quedo. Entonces usted puede coger su cuadernito, ¿no? Y escribir, oye, antes yo pensaba que tal cosa. Antes yo pensaba que, voy a decir algo loquísimo, yo antes pensaba que yo podía entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo, por ejemplo. Ahora yo pienso que no, deben estar unidos para poderlo entender. Y quiero saber más sobre tal tema. Entonces me gustaría que a través de nuestro Facebook, ustedes, los que quieran, nos compartan esto. Antes yo pensaba que, ahora yo pienso que, y en el quiero saber más sobre, nos escriba los temitas que usted quisiera profundizar dentro de la línea del Nuevo Testamento, ¿vale? Y si quiere, porfa, finalice su comunicación o su mensajito con el hashtag numeral Escuela Bíblica Minutos de Amor. De esta manera vamos a hacer crecer nuestra comunidad de estudiantes y de aprendices, ¿vale? Y una tareita chiquitica, chiquitica, ¿sí? Puede tomar un libro de historia o basarse en algún documento que haya leído para que vayan investigando, oye, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los esenios? ¿Qué papel jugaba Roma en Palestina en el siglo I? Porque en la otra clase vamos a entrar en materia en el contexto sociocultural del Nuevo Testamento, para poder entender por qué se escribe, cómo se escribe, a qué comunidades va dirigida inicialmente la escritura de algunos textos del Nuevo Testamento, para entender la influencia del imperio, la influencia de la cultura griega, la influencia de la experiencia religiosa de los tiempos de Jesús, en fin. Entonces vamos ya a meternos un poco en estos temas, ¿bien? Entonces, hagamos esa tareita, investiguemos quiénes eran los fariseos, quiénes eran los esenios, cómo Roma estaba jugando allí, y bueno, el próximo jueves nos veremos para compartir un poco estos avances. Y recuerden, contarnos con qué aprendizaje se quedaron, qué pensaban antes, ahora qué piensan y qué más quieren saber. Y finalicemos el comentario con el hashtag Escuela Bíblica Minutos de Amor. Gracias por su paciencia, gracias por estar compartiendo aquí en este espacio. Espero que se hayan sentido muy bien, que lo hayan disfrutado. Yo estoy muy contenta de poder compartir con ustedes la riqueza de la palabra. Recuerden, soy Juliana Alejandra Tierna Palomino, biblista, miembro del equipo de la revista Minutos de Amor. Y para todos nosotros, para todo el equipo de nuestra revista, es un placer estar con ustedes y servirles a través de estos medios. Hay de nosotros si no evangelizamos, y por eso Minutos de Amor tiene esta escuela bíblica para ti y para todos los que quieran aprender más de la santa palabra de nuestro Señor. Así que un abrazo grande, feliz tarde para todos. Muy bien.